Buenas, aquí os voy a dejar la videosesión sobre la lectura, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero abrimos el archivo de, ya sabéis, ¿no? Abrimos el archivo de la guía de la lectura y la lectura. Es importante que tengáis ambas abiertas. Yo os recomendaría que la descargarais, al menos la lectura, para poder tomar anotaciones mientras que voy realizando el comentario que corresponda. Por una parte, esta es la lectura, no confundidlas. Evidentemente tienen letras ambas, ¿no? Y la edición es muy parecida, pero son diferentes. Esta es la lectura, aparece con claridad, ¿eh? Y aquí tenéis la guía de lectura que aparece con claridad. La guía de lectura es importante que le echéis un vistazo antes de leer a la estructura que tiene la lectura, que es muy breve, es una lectura cortita, y tenéis aquí una estructura muy breve, muy concisa de todo lo que trata la lectura. Mirad, en cuanto a esta parte llamada objeciones, así como el uno, como esta otra, respuesta a las objeciones, estas dos partes no son importantes porque ya sabéis que se trata de una cuestión disputada, el estilo, la suma teológica es un compendio de respuestas de cuestiones disputadas que lo que pretenden es establecer un diálogo, ese diálogo socrático, pero ya cerrado, puesto que él nos muestra la defensa de su tesis, que es esta parte de aquí, que es donde él desarrolla su punto de vista, su filosofía. Además de dar sus argumentaciones filosóficas, que en concreto esas argumentaciones aparecen desarrolladas aquí, en el apartado 3, el desarrollo de la tesis. Son textos muy estructurados, en los que esa disputa, en realidad, ese diálogo está cerrado, pero tienen que aparecer ambas posiciones contrarias del diálogo, ¿no? En todo diálogo hay posiciones contrarias. Así pues, nos encontramos por una parte que el mismo título ya nos indica en qué dirección va el diálogo, ¿no? Las dos posiciones siempre son dos, en todas las cuestiones disputadas, y se plantean en forma de disyunción, es decir, o. Son los dos posibles caminos que se pueden seguir y que Tomás de Aquino va a optar, evidentemente, por uno de ellos en detrimento del otro. Evidentemente, el otro, el que no corresponde a Tomás de Aquino, está menos desarrollado y va a ser cuestionado. Esto quiere decir que en la lectura difícilmente caerá, ni en el comentario de texto, ni en la selectividad, difícilmente caerá ni, ni esta parte del texto, es decir, la parte que tiene que ver con la posición contraria que no defiende Tomás de Aquino. Nos encontramos esta posición contraria tanto en el apartado 1, objeciones, como en el apartado 4, respuesta a las objeciones, que es donde él cuestiona esa posición, donde él da sus argumentos en contra. Esto quiere decir que nos tenemos que centrar sobre todo en la presentación de la tesis, que es breve y que evidentemente es menos importante, porque después va a quedar perfectamente desarrollada, en el desarrollo de la tesis, que es donde realmente está la parte importante del texto y la que puede caer en selectividad y en el examen. Así pues, os tendréis que centrar en el apartado 2 y 3 de la lectura, que son estos de aquí. La estructura de los textos de Tomás de Aquino están perfectamente organizados. Tomás de Aquino es el maestro del orden y sus textos son completamente organizados. Tenemos por una parte objeciones, que esta parte con sus tres argumentos, en este caso aquí aparece un 2, esto es un 3, ¿eh? Esto de aquí es un 3. Estos tres argumentos son argumentos que él no defiende, por lo tanto no nos interesan del todo. A continuación aparece con en cambio, siempre con el término en cambio, en todas sus cuestiones disputadas la estructura es la misma, en cambio aparece la presentación de su tesis y el argumento central que va a desarrollar. En otras ocasiones aparece un argumento o un criterio de autoridad. El criterio de autoridad era un criterio utilizado en la escolástica, en la Edad Media,
y que consistía únicamente en acudir a una autoridad filosófica o religiosa para argumentar a favor de una tesis, a favor de un punto de vista. En este caso no utiliza Aristóteles Dixit, o sea, Aristóteles lo ha dicho como criterio de autoridad, ni ningún documento religioso lo ha dicho, sino que nos presenta la estrategia que va a desarrollar en el desarrollo de la tesis. Hace una presentación a través de un razonamiento lógico que se llama, en aquella época, y a partir de Aristóteles se denominaron, Aristóteles hizo un estudio de los llamados silogismos aristotélicos. Tiene una estructura de argumentación racional con una premisa y una conclusión, ¿no? Una argumentación y una conclusión. Bueno, es muy sencilla el razonamiento y la estrategia que va a seguir. La estrategia que va a seguir es una estrategia de analogía o comparación entre el orden práctico, es decir, la moral y la política, y el orden que llama aquí de la demostración, que es el orden teórico, es decir, del conocimiento y de la ciencia y de la realidad. Por lo tanto, puesto que la ciencia y el conocimiento tratan versar sobre la realidad. Es decir, hace un paralelismo entre el orden que la razón pone en el ámbito de la acción del hombre y el orden que la razón pone en el ámbito de la realidad, que es la demostración, es la ciencia, ¿no? El conocimiento. Nos dice que igual que vamos a hacer ese paralelismo y por lo tanto igual que hay primeros principios muchos en la ciencia, en el orden de la demostración, hay paralelamente, tiene que haber también, puesto que es la razón siempre la que actúa, en el orden práctico también muchos preceptos en este caso, puesto que estamos hablando, y es lo que nos va a indicar a continuación, del ámbito práctico. En el ámbito práctico no hay principios como tales, se habla de preceptos, ¿no? Aquí tenéis, por lo tanto, la guía de lectura, ya hemos hecho una pequeña introducción, tenéis la guía de lectura, las objeciones, las respuestas a las objeciones nos interesan menos, nos interesan este apartado de aquí. Es muy importante este apartado de aquí. Bueno, aquí tenéis la guía que desarrolla todo, nos da la explicación de las dificultades o objeciones, aquí lo he llamado dificultades u objeciones, es lo mismo. Tomás de Aquino también lo llama, se puede traducir por dificultad también. Aquí aparece la presentación de la tesis, aquí aparece orden especulativo en lugar de orden demostrativo, que es el término que él emplea, es el mismo, es lo mismo, es el orden de la ciencia, el orden del conocimiento. La razón se puede utilizar tanto en el ámbito práctico, de la orientación de la acción, razón en su uso práctico, como la razón en su uso teórico. Es decir, para conocer la realidad en el orden del conocimiento, en el orden del conocimiento de la realidad. Es el orden también llamado por él especulativo o teórico, o orden simplemente de la demostración. Son todos sinónimos. Y bueno, nos da la tesis que ya hemos mantenido. Y aquí, en el apartado 3, es el más importante, donde está la enjundia del texto, de lo que puede caer además. Y es importante que establezcáis esta distinción que no aparece con claridad en la lectura. Esto aquí está explicado y se explica lo que es la evidencia, ¿de acuerdo? Esto lo vais a tener que estudiar aquí, en la guía de lectura. Es la distinción que se hace dentro de la evidencia, ¿no? El que definió la evidencia como juicio analítico, un juicio analítico quiere decir, es un juicio que se establece en esos términos desde Immanuel Kant, es un juicio en el que el sujeto, os lo pongo aquí, el sujeto incluye lo que dice el predicado, o mejor dicho, ¿no? En términos de Kant. Es decir, que el predicado está implícito en el sujeto. Esto quiere decir que, por lo tanto, no es necesario
comprobar su verdad en la experiencia. Si está implícito en el sujeto, quiere decir que es siempre verdadero, porque lo que está diciendo es repitiendo el sujeto. O repite lo que dice el sujeto, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, esto es un predicado y el sujeto es 2 más 2. 2 más 2 son, es, predicado son, es 4 o son 4. 4 es lo mismo que 2 más 2. Es decir, lo que hacemos es decirlo de otra manera. Explicitar o decir algo que ya está incluido e implícito en el propio sujeto. Por lo tanto, es una verdad que no hay que comprobar. Las matemáticas no hace falta comprobarlos. Eso es la evidencia. La evidencia es aquella en la que lo que dice, ya lo hemos dicho arriba, ¿no? Lo que dice el predicado ya está incluido en el propio sujeto. Es decir, el predicado está de alguna manera implícito en el sujeto y lo que hacemos es explicitarlo. Eso por una parte. Esta evidencia es, esto es lo característico de la evidencia. Tomás de Aquino diferencia diferencia dos tipos de evidencia. Una que incluye a todos los enunciados evidentes o a toda la evidencia, todo lo que es evidente lo incluye, está incluido, es lo que él denomina in se, por sí misma o en sí misma, in se. Toda evidencia es in se, cualquiera, sea la que sea. Lo que pasa es que Tomás de Aquino diferencia otra, establece dentro de esa evidencia in se, que es el conjunto de toda la evidencia, de todo lo evidente, de toda la evidencia. Todo lo evidente es evidente in se, todo. Pero él diferencia otra, porque dentro de esta evidencia in se hay algunas evidencias que tienen una peculiaridad frente al resto, que son aquellas que son evidentes en relación a nosotros. Así es como se podría traducir en latín quod nos. En relación a nosotros quiere decir, por lo tanto, que son evidentes para todos, sin excepción, por la sencillez de la evidencia y por estar incluida en el propio uso del lenguaje. Por ejemplo, todo parte. Estas dos palabras las conocemos todo el mundo, son palabras del lenguaje cotidiano. En este sentido, podemos decir la siguiente frase. Como veis, las evidencias son verdades por definición.
lo que hacemos en el predicado es definir lo que dice el sujeto y por lo tanto le corresponde necesariamente. ¿De acuerdo? El todo es mayor que las partes. No hace falta ser un estudioso para saber que el todo es mayor que las partes, solamente conocer el lenguaje. Esta evidencia es una evidencia in se, porque todas son evidencias in se. Son evidencias porque lo son. Pero esta en concreto es una evidencia quaz nos, porque la comprende cualquiera sin necesidad de tener una preparación. Tomás de Aquino da ejemplos respecto, por ejemplo, considera que hay ciertas verdades que no todo el mundo conoce, que las conocen los filósofos o las conocen los expertos en la materia. Por ejemplo, en relación a Aristóteles, pues hay que conocer a Aristóteles para conocer que el ser humano es un animal político. En este sentido, pues Tomás de Aquino nos insiste en que esta noción pues es necesario, es evidente, pero es necesaria conocer la filosofía y conocer la doctrina aristotélica. ¿De acuerdo? Así pues, esta diferencia es importante, no aparece en la lectura tal cual, no aparece bien explicada, aparece con cierta dificultad. Sí aparece explicada, pero es muy importante que la conozcáis. Ustedes me diréis, esto no lo hemos hablado. Pues efectivamente, esto es un aspecto secundario del texto. No es lo más importante del texto, pero es importante para que lo entendáis. Ya hemos dicho que él lo que hace es un paralelismo entre los principios. Vamos a poner aquí ¿qué estrategia sigue en su argumentación? Es decir, en la tesis. Eso aparece en la presentación de la tesis. ¿De acuerdo? Ahí aparece la estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Un paralelismo entre el orden de la demostración teórico, especulativo, se puede llamar de todas estas maneras. En fin, del conocimiento y, por tanto, ya sabéis que ya tenemos que saber que cuando hablamos de conocimiento hablamos también de realidad, ontoepistemológico, ¿vale? Paralelismo entre el orden de la demostración y el orden práctico. Es decir, el orden de la moral y la política. Que guían la acción del hombre. Es decir, esos son órdenes, porque la razón es la que actúa. La razón tiene dos usos. Teórico y práctico. Ambos órdenes son órdenes. ¿Por qué? Porque la razón impone un orden. La razón pone orden. Así pues, pone orden en el ámbito teórico y pone orden en el ámbito práctico. ¿Y cómo pone ese orden? Pues en el orden especulativo pone orden a través, evidentemente, de la argumentación racional y a través de unos primeros principios que tienen todas las ciencias y saberes. Por ejemplo, la matemática. Pues la matemática tiene un principio básico, que el cero es un número. Eso es un principio. Eso es un principio básico de la matemática. Pues esos son los primeros principios de las ciencias. Él lo que hace es un paralelismo entre el orden de lo especulativo y el orden práctico. Pues la razón en el orden práctico pone orden con los principios o preceptos de la ley natural. Por lo tanto, hace un paralelismo
entre ambos. Hace un paralelismo entre ambos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y esto quiere decir que si hay muchos primeros principios en las distintas ciencias, entonces, por analogía, basándonos en ese paralelismo, en el ámbito de la ley natural, en el orden práctico, habrá muchos preceptos. Este es el argumento que él va a seguir, ¿de acuerdo? Este es su argumento, su tesis, la tesis principal que va a desarrollarnos aquí. Él, en cambio, los preceptos de la ley natural son en el orden práctico lo que son los primeros principios en el orden de la demostración. Pero estos primeros principios de la ciencia son muchos. Luego también son múltiples los preceptos de la ley natural. A continuación, pasemos a la tesis y vamos a centrarnos en el texto. Bueno, hay que decir que las objeciones pues, se refieren a la argumentación. Esta es la opción de Tomás de Aquino. Hay una disyunción, en toda cuestión disputada se plantea dos posibilidades. Una disyunción es un o, esto. Esto es una disyunción. Comprende muchos o uno solamente, disyunción. Es una cuestión disputada y tienen que plantearse opiniones contrarias. En este caso, pues que hay unos que dicen que tiene uno y hay otros que dicen que tiene muchos. ¿Qué dice Tomás de Aquino? Tomás de Aquino dice que tiene muchos preceptos. Así pues, lo que aparece en objeciones son tres argumentos, esto es un 3, tres argumentos a favor de que la ley natural tiene uno solo, que es lo contrario a lo que él opina. Por lo tanto, esto no nos interesa. Bueno, son tres argumentos. El primero es muy tonto. Como se dice ley natural en singular, este es el primero, pues habrá que decir que la ley natural tiene un solo precepto, si no diríamos leyes naturales. Y leyes naturales, como ya debéis saber, no existe, no se dice leyes naturales. La ley natural es la ley moral del hombre y se dice en singular. Las leyes naturales serían las leyes de la naturaleza, que no es de lo que estamos hablando. El segundo argumento habla de la naturaleza humana. Evidentemente la naturaleza humana es única, considerada como un todo, pero si la tenemos en cuenta, la visión que hay en el mundo antiguo y medieval y que asume Tomás de Aquino, que es la tripartición del alma, y que la utiliza la tripartición tanto platónica como de Aristóteles, que son distintas, las utiliza las dos, pues el ser humano es uno considerado como un conjunto, pero el alma humana, pero también tiene sus partes. ¿Qué argumento se utiliza aquí? El argumento que se utiliza es que si incluye sus partes y utiliza la división del alma de Platón, habría que incluir la parte concupiscible del alma, que es una parte que va referida al deseo, a las necesidades, al apetito. Evidentemente, como en esta época se desprecia todo lo que sea apetito y lo que sea sexualidad y lo que sea necesidad fisiológica, se rechaza. ¿Por qué? Pues porque habría que incluir normativa o normas o preceptos o mandatos, recordad, norma, precepto, mandato, imperativo, son términos referidos a la moral. Pues evidentemente estos términos no se podrían, en estos términos no se podrían incluir imperativos, porque habría que regular la apetencia y no se va a regular la apetencia, no se va a regular la apetencia según un cristiano y desde luego en general ni en la Edad Media ni en gran parte de la Edad Antigua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta al ser humano como un conjunto, como un total, como un ser, una naturaleza única, y esto nos lleva a que si hay una naturaleza única, debe haber una ley natural única. El tercero es respecto a la razón. La razón es la que impone la norma, la que pone el orden, la que pone los imperativos. Desde la razón es donde se dirige la conducta humana. Y como la razón se considera en la Edad Media y en la Edad Antigua como algo común a todos los seres humanos, pues es única. Si la ley natural viene de la razón, pues es única también. Estos argumentos no tienen peso porque precisamente a continuación, sobre todo el último, ¿no?, ya nos dice que en la demostración, es el orden que pone la razón en la realidad, en el conocimiento, hay muchos primeros principios, cada ciencia tiene los suyos, por lo tanto, concluimos que
no es un buen argumento, ¿no? Y que vamos a utilizar esta estrategia, ¿no? Hay muchos primeros principios en el orden de la demostración, ¿eh? Por lo tanto, son múltiples los preceptos de la ley natural. Bueno, centrémonos ahora ya en la solución. Está aquí. Hay que decir, siempre aparece así. Bueno, lo primero es que la tenemos que dividir un poco. Aquí tenéis la división, ¿eh? Tiene tres argumentos principales. Perdón. Aquí. Los preceptos de la ley natural son evidentes. Eso es lo primero que nos va a decir. Los preceptos de la ley natural son evidentes. Igual que hay primeros principios evidentes en la ciencia, tienen que ser evidentes porque no se demuestran, son los principios de los que parte en la ley natural. En el ámbito práctico también hay unos principios básicos que son los preceptos de la ley natural y que tienen que ser evidentes. Que no hay nada que demostrar y que se derivan de la propia naturaleza humana y por lo tanto no se demuestran. Y aquí es donde viene la evidencia in se y la evidencia quod nos que he hablado antes. Este argumento es poco importante. Aquí es donde nos dice que los preceptos de la ley natural se derivan de uno primero, lo cual quiere decir que estamos respondiendo a las objeciones, ¿no? Eso es lo que hace que tenga unidad, que proceda de la naturaleza humana, ¿no? Que proceda de la razón humana. Porque al final todos los preceptos, que son muchos, y son necesariamente muchos, sin embargo, se pueden resumir en uno, ¿no? Como los 10 mandamientos, ¿no? Dice que se pueden resumir en uno, ¿no? ¿No dice al final? Te amarás a ti mismo como, no sé, algo así era. Bueno, pues lo mismo ocurre, ¿no? Con esto juega, lo que hace es es decir, es un diálogo. Recoge también parte de la objeción. La idea de que tiene que haber una unidad en la ley natural, ¿no? Pues él dice, sí, hay muchos preceptos, no estoy de acuerdo con que haya uno solo, pero sí que guarda cierta unidad. ¿Por qué? Pues porque todos los preceptos tienen la unidad de que se derivan, de que hay uno primero que es el más importante, del que derivan todos, igual que ocurre en la ciencia con el principio de contradicción. Cualquier principio científico tiene ese principio como fundamento, si no, no razonaríamos. Eso ocurre en la ciencia, en el orden de lo teórico, en el orden de lo especulativo. Y ya por último tenemos el argumento, el mejunje, donde está lo importante. La relación que hay entre los preceptos de la ley natural y su contenido. Su contenido de dónde se extrae de la naturaleza humana. ¿De dónde? ¿Cómo llama a esa naturaleza humana Tomás de Aquino? Pues la llama, pues que la considera que tiene una finalidad, una perfección, una plenitud. Y que esa plenitud se alcanza siguiendo las inclinaciones o tendencias de la propia naturaleza. Luego las inclinaciones naturales que nos llevan a ese fin son precisamente el contenido de la ley natural. Ahora tenemos que seguir un poco este orden. Los preceptos de la ley natural son evidentes. Esto va desde aquí y es que se me va hasta aquí. Hasta aquí. Ay, creo que lo había hecho bien. Este es el primer punto, ¿de acuerdo? Así pues lo vamos a copiar aquí. Vamos a pegarlo aquí abajo. Todo esto de aquí, vamos a reducirlo un poquito. Todo esto de aquí respondería en la guía de lectura
esto. Bueno, sí, podemos poner A, ¿por qué no? Los... Vaya. Vamos aquí. Ahí. Este sería, por lo tanto, los preceptos de la ley natural son evidentes. Aquí donde explica la evidencia, que explica lo que os he comentado antes. Os lo leéis. Aquí aparece, por ejemplo, la enunciación: el hombre es racional, es evidente por naturaleza. Bueno, por naturaleza o in se, es lo mismo. No lo he puesto ahí. In se, por sí misma o en sí misma, o por naturaleza. En este caso es por naturaleza porque hablamos de un ser natural. ¿De acuerdo? No os compliquéis la vida porque son todos términos sinónimos. Son formas diferentes de decir la misma cosa. Bueno, aquí os lo leéis, como ya dijimos, los principios de la ley natural son en el orden práctico lo que los primeros principios de la demostración, principios que en la ley natural recordad que son preceptos, porque la diferencia entre el orden especulativo y el orden especulativo, que es este, el orden teórico, el orden de la ciencia, y el orden práctico, que es el de la ley natural, pues la diferencia está en que los primeros principios hablan de la realidad y por lo tanto no te dicen lo que tienes que hacer. Cuando hablamos de orden práctico de la ley natural estamos hablando de lo que tienes que hacer. Es un orden prescriptivo. Las palabras estas son en realidad sinónimas. Un precepto es un mandato y algo prescriptivo es algo obligatorio. Es lo mismo. Lo que pasa es que se dice prescriptivo. Viene de la palabra precepto, pero prescribir es mandar, ordenar. Ordenar en el sentido de mandar, de obligatoriedad. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí os lo dice, ¿no? Ahora bien, esta evidencia puede entenderse en dos sentidos: en absoluto, es otra manera de llamarlo, o en relación a nosotros. También lo podemos poner aquí, en absoluto. In se es lo mismo que por sí misma, o en sí misma, o por naturaleza, o en absoluto. Todas son lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis precisamente cómo define la evidencia de manera absoluta. Es evidente por sí misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto. Es decir, está ya dicho en el sujeto. ¿De acuerdo? Aquí es donde está la definición. Por ejemplo, el hombre es racional. Es una evidencia. Pero tal proposición, evidente, de forma absoluta, en absoluto, o in se, o per se, o por definición, la podemos llamar como nos dé la gana, ¿no? Aquí lo tenéis. Por sí misma, in se, por naturaleza, en absoluto. Esa enunciación, ese enunciado, enunciación es lo mismo que enunciado, es una forma medieval de llamarlo, es evidente por naturaleza, porque el que dice hombre dice racional, pero no es evidente para quien desconoce lo que es el hombre. Es decir, no es evidente para todos. Esto es lo que nos lleva a diferenciar, por lo tanto, entre este tipo de evidencia. Hay un tipo de evidencia que sí que es evidente para todos, como por ejemplo el todo es mayor que la parte, o dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. No hace falta ser ningún teórico. Estas proposiciones son evidentes en se, en absoluto, pero también quoad nos. ¿De acuerdo? Es decir, es como si fuera un conjunto, ¿no?
Bueno, pues esta es la evidencia in se, ¿de acuerdo? Que es todo esto. Bueno, podemos poner aquí otro dibujito. Lo ponemos aquí y ya está. Vamos a subirlo para arriba mejor. No se puede subir más. Y esta estaría aquí. Bueno, no se ve, no he podido hacerlo, pero esto es lo que quiere decir, que la evidencia quod nos es una pequeña parte dentro de la evidencia in se. Y no puedo escribir porque se me va. Pero esta es la evidencia quod nos, que forma parte de la evidencia in se. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que querría decir, un poco el argumento. La evidencia quod nos es una parte dentro de la evidencia in se. Eso es lo que quiere decir. Bueno, nos vamos al siguiente parte del texto. Ahora tocamos el apartado B. Todos los preceptos de la ley natural se derivan de uno primero. Se derivan de uno primero. Ahí tenéis el segundo elemento importante de la lectura, el segundo apartado de la parte fundamental, que va desde ahora bien. Seguimos hasta aquí, hasta aquí. Tomás de Aquino es muy ordenado y prácticamente la estructura responde a la estructura textual, del texto. No es nada complicada la estructura de los textos tomistas. Bueno, aquí nos aparece esto, se lo quitamos y se lo quitamos. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Aquí lo que nos dice es que hay un primer principio, igual que hay un primer principio en el orden especulativo, en el orden teórico, en el orden, en fin, en el orden del conocimiento. Hay también un primer precepto fundamental, tiene que haber, porque hace un paralelismo entre ambos, entre el orden especulativo, recordad, de la demostración o teórico, ¿de acuerdo? Hay un paralelismo con el orden práctico de la ley natural, de los preceptos, de los primeros principios, ¿no?, de la ley natural, que son los preceptos. De acuerdo, hace un paralelismo. Por lo tanto, ahora nos va a decir que igual que hay un primer principio en el orden especulativo, que es pues el principio de no contradicción. Esa es la base de toda la matemática y es el primer principio fundamental de la razón, que está y fundamenta todo el conocimiento y todo el saber. Ya lo había dicho Parménides. Pues ese primer precepto está en el ámbito de lo especulativo, en el ámbito del conocimiento y por otra parte, en el ámbito de la moral, pues tiene que haber un paralelismo, tiene que haber un primer principio. ¿Cuál es ese primer principio? Pues mirad, hay un primer precepto de la ley natural, que es este.
El bien ha de hacerse y buscarse y el mal ha de evitarse. Es decir, el mal es un vitando. Vitando quiere decir que hay que evitarlo. El mal es un vitando y el bien es el fin último de nuestra conducta, es lo que hay que hacer. Es la base fundamental, el primer precepto de la ley natural. Bueno, aquí nos lo cuenta, ¿no? Lo primero que alcanza nuestra aprehensión es el ente. A esto se refiere el orden especulativo. El orden especulativo aprehende ¿qué es? Pues asimilar, alcanzar, comprender. ¿Qué? Pues lo que hace el conocimiento es comprender la realidad, el ente, ¿de acuerdo? Cuya noción va incluida en todo lo que el hombre aprehende. Es decir, en el ámbito en el orden especulativo o teórico, o también llamado de la realidad, y ahora no recuerdo qué más, orden teórico, especulativo, de la demostración. ¿Qué encontramos aquí? Pues aquí encontramos pues el ser, lo que él llama el ente. ¿De qué trata? De la realidad. De la realidad. ¿Y cuál es su principio? Pues su primer principio es este. No se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa. Ese es el primer principio. ¿En qué se fundamenta el orden teórico? El orden teórico se fundamenta en la realidad, en el ente. Es de lo que trata, es de la realidad. Y en ese sentido se fundamenta en el primer principio de la realidad, principio que se funda en las nociones de ente y no ente, y sobre el cual se asientan todos los demás principios de la realidad. Según se dice, esto es un argumento de autoridad. Esto es un argumento de autoridad, según se dice aquí. Lo dice ¿quién? Aristóteles. Esta obra es de Aristóteles. Más así, no hay ni una tilde. Bueno, más así como el ente es la noción absolutamente primera del conocimiento, el bien es lo primero que alcanza por aprehensión la razón práctica, es decir, el objeto del que trata la razón en su uso práctico, el ámbito de lo práctico, el ámbito de la ley natural, de la moral y la política, es el bien. Es decir, el objeto del ámbito especulativo es el ser o el ente, es decir, la realidad, y en el orden práctico, es decir, ley natural, es el objeto. ¿Qué es? ¿De qué trata? Pues trata del bien. Podéis hablar del bien común. En el caso de la moral es el bien común trascendente y en el caso de la política es el bien común inmanente. Lo podemos indicar. ¿Y cuál es su primer precepto? Pues igual tiene que haber uno. ¿Y cuál es? Pues el que hemos visto aquí, este de aquí. El primer precepto, bueno, lo primero es que el bien, como noción, es lo que todos apetecen. Ese es el fin último, esa es la definición de bien. Pues basándonos en esa definición de bien, evidentemente tenemos un precepto. El bien ha de hacerse y buscarse. ¿De acuerdo? Ahí tenéis. Bueno, ya tenemos el segundo y ahora pasamos al tercero, que es el más importante, que es donde está la enjundia verdaderamente de la lectura. Esta es la parte que puede caer probablemente en el examen, que es donde se establece la relación que hay, o cómo
¿Cómo vamos a concretar el contenido de la ley natural? Pues lo vamos a concretar a partir, ese contenido procede de las tendencias o inclinaciones naturales. ¿De acuerdo? Vamos a colocar el texto. Bueno, aquí nos aparece todo esto. Ay, perdón. Esta es la tercera parte, ¿no? Que es la parte más importante porque, ahora vamos a ver, aquí aparecen las tendencias. Esas tendencias o inclinaciones que son tan importantes, ¿eh? Esta es una parte, esta es otra parte del desarrollo de la tesis, que es la parte fundamental, como hemos visto. Bueno, en esta tercera parte, que es la más importante, tenemos las tres inclinaciones, el contenido de la ley natural. Y ese contenido, esas tres partes están aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en cursiva para que lo sepáis. Y encontramos la primera inclinación. Inclinación o tendencia, es lo mismo, ¿eh? Aquí encontramos la segunda inclinación y aquí la tercera. Hay que identificarlas y señalarlas y desarrollarlas. Y cae en segundo lugar, cae este texto, este de aquí, en segundo lugar, pues evidentemente habrá que identificar qué es un contenido, cómo se llega a ese contenido y, en fin, desarrollar incluso, aparte de la argumentación que da anteriormente del primer precepto y de cómo a partir de ese primer precepto, pues nos señala el camino para establecer el contenido de la ley natural, que es lo que dice aquí al principio. Aquí nos lo explica al principio. Vamos a poner esto aquí. Bueno, vamos a ver cómo... Aquí aparecen, por lo tanto, las tres tendencias. Bueno, las podemos ver fácilmente, ¿no? La de la conservación de la vida humana y que impida su destrucción. Esta es la primera, una inclinación que le es común con todas las sustancias, es decir, con toda la realidad entera, ¿eh? Todo lo que tiene, lo que ha sido creado por la ley eterna, todo lo que tiene una naturaleza, ¿no? Que procede de la, de la creación divina, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser. Esto nos lleva a que esta inclinación que nos dice que pertenecerá a la ley natural todo lo que tenga que ver con la conservación de la vida humana y que impida su destrucción. En el segundo, según la naturaleza que tiene en común, ¿con quién? Con los demás animales, pues tenemos apetito irracional, tenemos ahí la necesidad de sobrevivir, de supervivencia a través de la satisfacción de las necesidades básicas y, por supuesto, la perpetuación de la especie. Se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los animales. ¿Qué es lo que ha enseñado? La conjunción de los sexos. Esto quiere decir que, por lo tanto, es muy importante la educación de los hijos, el cuidado de la prole, ¿eh?
Esto quiere decir, por lo tanto, que la ley natural nos dice que hay que procrear. ¿eh? Y en tercer lugar, hay la inclinación propia de nuestra naturaleza racional. Como veis, esta distinción se fundamenta en la distinción de las funciones del alma de Aristóteles, la tripartición del alma aristotélica, dividida según funciones biológicas en alma vegetativa, sensitiva y racional. Y la racional, que consiste en la inclinación natural a buscar la verdad, que no es otra que Dios, y a vivir en sociedad. Y esto nos lleva, según esto, pues que pertenece a la realidad natural, a la ley natural, todo lo que atañe a esta inclinación. Es decir, evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con eso. ¿Vale? Ahí tenéis las tres inclinaciones. El argumento, hay aquí un argumento importante, esta parte de aquí es muy importante, porque aquí nos justifica el contenido de la ley natural. Nos dice de dónde lo va a extraer. Lo va a extraer, como ya sabemos, de las inclinaciones o tendencias naturales. Esas inclinaciones o tendencias que lo que nos dirigen es al fin último de la vida humana, alcanzar ese bien, alcanzar esa perfección, ¿no? Esa plenitud. La tendencia no es un impulso, la tendencia o la inclinación es la línea de conducta que nos dirige, o esa que está implícita en nuestra naturaleza y que nos debe dirigir a la consecución de nuestra naturaleza, a alcanzar la plenitud, a alcanzar la finalidad, a alcanzar el bien. Esta parte de aquí dice así. Aquí es donde aparece una argumentación principal que no está en los apuntes y que está únicamente en el texto y que es importante porque es donde da un argumento. Razona y dice, como el bien, en el caso del orden práctico de la ley natural, tiene razón de fin, es decir, es el fin último, y el mal no es el fin, es algo que hay que evitar, se sigue que todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado, lo aprehende la razón como bueno. Es decir, hace un paralelismo entre el bien, que es lo que tiene que buscar la ley natural, y el fin que está en nuestra naturaleza. Lo que está diciendo es que el bien es el fin último de nuestra naturaleza, pues todo lo que nos encamine a ese fin, a ese bien, pues habrá que hacerlo. Por tanto, todo aquello a lo que el hombre se siente naturalmente inclinado, todo aquello a lo que tiende como fin último en la naturaleza humana, lo aprehende la razón como bueno. Es bueno y por tanto como algo que debe ser procurado y el mal pues evitado. ¿Esto qué quiere decir? Conclusión, que el orden de los preceptos se extrae y es correlativo, se extrae, vamos a sacar de las inclinaciones naturales. El orden de los preceptos de la ley natural es correlativo al orden de las inclinaciones naturales. Es decir, si yo establezco las inclinaciones naturales, esta es la primera, estoy estableciendo los preceptos, el orden que tienen que seguir y el contenido de la ley natural. Aquí tenéis el 1, aquí tenéis el 2 y aquí tenéis el 3. Muy importante, pues evidentemente esta última parte es crucial. Ya por último, la respuesta a las objeciones no nos interesan, porque evidentemente son respuestas a partir de estos argumentos a las objeciones que no son esto de aquí, como ya sabéis, no responde a la teoría que defiende Tomás de Aquino, por lo tanto es secundario, no nos interesa tanto y evidentemente van a ir en la línea de que efectivamente sí, hay muchos preceptos, pero que sí, que se puede hablar de una naturaleza humana, de una razón humana, porque en realidad todos esos preceptos pues se pueden reducir a uno solo y ahí tiene cierta unidad, haciéndole un guiño por otra parte esas argumentaciones, ¿no? Y así es como tenéis que fijaros fundamentalmente, como ya sabéis, en esta partecita de aquí, en la que, y esta parte de aquí, en la que aparecen las tres tendencias, las tres inclinaciones, que son el contenido de la ley natural, y aquí que aparece esa argumentación
precisamente a favor de la estrategia que va a seguir Tomás de Aquino para establecer el contenido de la ley natural. ¿En qué se fundamenta el contenido de la ley natural? Pues es correlativo al orden, y lo vamos a establecer a partir de señalar, y lo vamos a extraer del estudio de las tendencias naturales, de las inclinaciones naturales. Bueno, con esto espero haberos servido, así que prestad atención a todo lo que os he dicho. No dejéis de leerlo, tenéis que leer el documento, porque el examen va centrado en un examen de la lectura. Haced la lectura, prepararos la justificación con el documento que os voy a subir, y en fin, espero que trabajéis, que trabajéis a mano con la lectura y la guía de lectura, y que estudiéis. Ya sabéis que es fundamental, aparte del contexto y todo lo demás, es fundamental la justificación, porque es la que os va a permitir, pues, entender mucho mejor la lectura. Bueno, pues nada más, os dejo, espero os haya servido de ayuda. Un saludo y hasta pronto.